y avisan, digamos, a veces de manera tardía, no es suficiente. Entonces, Jaime, nuestro Ceremi, Jaime Arevalo, Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Les pedimos que nos acompañe porque en general el Ministerio de Vivienda tiene un apellido que es Urbanismo. Esto pasa también por los entornos, pasa por elementos. Y también los valores de la vivienda. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Primero, en lo inmediato. ¿Qué instrumentos podemos tener para defender? Recursos de protección por el tema de la salud. Hay que presentarlo, porque hay que organizar los vecinos. Inmediatamente hay que ver a todos, hacer el catastro e intentar, comienza a sensibilizar a los jueces. Decirle, mira, estas son las personas afectadas, aquí está el colegio, donde fuere. La Corte va a tener que estudiar esto. Y como van a ser varios cientos, y va a haber un debate público, yo espero que los jueces se sensibilicen en cuanto al principio precautorio. El principio precautorio no le podemos demostrar que produce cáncer, pero le queremos decir que la OMS dice que ante el desconocimiento, precaución, y por lo tanto aquí el principio precautorio deberá llegar a no autorizar esta antena hasta que no haya una definición de la cercanía o lejanía de cuándo constituye o no riesgo. Lo segundo, el tema del recurso de amparo económico. Mi casa va a valer menos, está afectado a mi propiedad, mi bien patrimonial, recurso de amparo económico. Es decir, que protejan cuando, esto es lo mismo que cuando llega un vecino y empieza a construir, te empieza a dañar la propiedad, ¿me explico, no? Está dañando la propiedad, tú puedes recurrir contra ese mal vecino. Ese otro tipo de recursos. Lo tercero, todas las acciones de fiscalización en todos los organismos que haya que haber. En el municipio, obras, el departamento de obras, la SUSTED, bien, la Dirección de Aeronáutica Civil, Vivienda y Urbanismo, todos los esfuerzos, aunque ya la empresa y muchas empresas han generado este proceso y vienen como saneaditas, ¿me explico, no? Sin embargo, tenemos que chequear tratando de descubrir qué elemento pudiera servirnos para impedir aquello. Yo creo que en lo general deberíamos, y aquí me dicen que hay pasos muy avanzados, generar una coordinación de todos los sectores para unirse frente a este tema. Y esa unidad de los sectores debe dar lugar a un frente único para ir al tema de fondo, que es una nueva ley. Y por lo tanto instalarse como un interlocutor frente al gobierno, frente al Parlamento, para discutir una nueva ley. Y a su vez, instalarse como interlocutor frente a los tribunales, porque la unión hace la fuerza. Y por lo tanto, no es que haya un barrio, son 15, 20 barrios. Son dirigentes elegidos entre sus pares que van a conversar con el presidente de la Corte de Apelaciones, que van a conversar con los jueces que tienen que decidir, que van a conversar con el presidente de la Corte Suprema, que van a conversar con los ministros, que van a decirle de que si no hay una regulación y una ley, lo que va a haber, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, va a ser movilización social, pues. ¿No? O sea, la gente se va a defender con lo que tenga y tiene derecho a hacerlo. Y eso, ojalá lo pudiéramos evitar. Yo, como ustedes me conocen, por lo menos este sector, desde muchos años, más de 30 años que yo venía aquí, cuando estaba bien la señora Tita, y nos veníamos a estudiar. Lo conozco cuando antes eran los barrios, por los barriales que aquí se hacían, para caminar, diciendo entonces que tenemos un compromiso de verdad. Y quiero decirle entonces de que no le demos a las movilizaciones sociales. La gente tiene que organizarse y defender sus derechos. Yo estoy porque se cree una asociación de defensa en contra de la antena, amparado en CESNAC, que tengamos financiamiento, que tengamos la posibilidad de constituir un ente permanente con oficina secretaria y teléfono para asesorar nuestra experiencia al resto de la región. Y nos podamos constituir de manera permanente, no solo para construir la ley, no solo para defender e ir en apoyo cuando una antena se pretenda levantar, sino que además para que hagamos difusión. Y el elemento central, ponernos la gran tarea de demostrar de que hay antecedentes científicos, de que sí hay daño a la salud y de que esto tiene que ser asumido por la autoridad sanitaria. Y es una pelea más larga. Entonces, hay que organizarse, hay que defenderse de manera inmediata. Y lo inmediato son los tribunales.
A veces hay quienes me critican, y esa es la democracia, pero que si uno va a los tribunales, ¿a dónde? Pero los tribunales están para defender los derechos de las personas. Por tanto digo yo, aquí los tribunales hay que poner recursos de protección. Y hemos ganado muchos recursos, en nuestros ámbitos también. O hemos demandado al Estado, y le hemos ganado al Estado. Se inundaron en Papen hace 7 años, ahí en Camino de Chihuahua. 1,80 m de agua, más de 100. Bueno, 39 familias nos creyeron, después de 7 años, ganamos juicio, 400 millones para 39 familias. Duró 7 años. Y durante esos 7 años, algunos que decían, no, pues si Navarro va a los tribunales, puro grupo, puro elección, puro cacer, y nosotros explicamos, la justicia tarda en Chile. Y lo único que tenemos la posibilidad de defendernos, si perdemos, bueno será. Pero lo que no podemos es quedarnos brazos cruzados, esperando que las cosas no pasen. Y nos demoramos 7 años y ganamos. El único juicio en Chile que ha condenado al Estado a pagar indemnización por no tener la canalización de aguas lluvias. Y las vecinas recibieron entre 12, 13, 11 millones de pesos, algo les sirvió, el drama que vivieron para la inundación del 2006. Y estamos en el juicio más grande contra el Estado, donde más de 6.000 personas de Valle Nonguén. Tanto nos hemos logrado en ese juicio, de que lo presentamos en el 2008, y ahora el tribunal nos pidió que actualizáramos, porque muchos que eran niños, hoy día son adultos. 606 niños que estaban incorporados, ahora son adultos y tienen que ir a firmar por sí, no por sus padres. Y estamos en el proceso último de que los niños van a ir a firmar. Algunos dicen que Navarro, ¿pero qué puedo hacer? Vamos a los tribunales. Se ocurrió lo mismo que en Papen. Entonces lo que yo les digo, los tribunales tendrán que escucharnos con el recurso de protección, por el tema de la salud. Tendrán que escucharnos con el tema del daño material a mi patrimonio, porque mi casa y las varias, todas las casas van a tener menos. Esos son los mecanismos de Estado de Derecho. Y luego veremos otras opciones, todas las que podamos hacer, con las autoridades. Yo quiero felicitar, porque apenas llegué al universitario, ahí estaban los postes con su telón negro, y por lo tanto uno llega y sabe al tiro que hay un problema. Y eso es organización, y eso es muy bueno. Eso es parte del derecho de una manifestación tranquila, informativa, porque eso ya mucha gente a preguntarse dónde está la antena, y ya están todos preocupados los de principio del barrio universitario, porque no saben dónde es. Y ahí la gente se empieza a preguntar, a preocupar. Entonces, al menos este senador tiene muy claro que uno, los voy a acompañar en todas las luchas que quieran emprender. Los voy a acompañar, pero aquí tiene que haber dirigentes sociales. Tienen que haber guerreros y guerreras por sus derechos, ¿te das cuenta? Y eso no puede ser visto de manera política. Ojalá todos los parlamentarios que quieran contribuir aquí, todos, los 2 senadores, los 4 diputados, todos los que quieran estar en esta pelea, que vengan, son bienvenidos. Es la única manera de enfrentar una lucha tan amplia como esta. Y por lo tanto, la primera acción que podemos hacer los parlamentarios es proponer un proyecto de ley. Yo le he dicho, hay 14 diputados en la región y 4 senadores. Debiéramos, a petición de ustedes, porque ustedes nos emplazan, nosotros hicimos la ley, y una mala ley, alguna responsabilidad tendremos, ¿no? Pero claro, porque ustedes, la ley se votó en el Congreso, y es una ley mala. Bueno, entonces, las leyes malas se cambian por otras leyes, se hacen y deshacen de la misma manera. Yo siento que en esta región del Biobío y de esta coordinadora de vecinos, lo que tenemos que hacer es invitar a todos los parlamentarios. Yo tengo una propuesta, me gustaría que fuera más radical respecto de cuándo se debe autorizar o no, y de haber consulta a los vecinos. Deberíamos darle un plazo, 15 días, 2 o 3 semanas máximo, y tener consensuado un proyecto de ley desde la región del Biobío para que ingrese al Parlamento con la firma, ya sea de los 4 senadores o de los 14 diputados. Ahí vemos si empezamos por la Cámara de Diputados o por el Senado. Y luego hacer el lobby para que la presidenta Bachelet y sus ministros le otorguen urgencia para que se discuta de manera inmediata. En la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Salud. Y eso es posible, porque en mi opinión deberíamos tener siempre las leyes de una generación desde abajo, un parlamentarismo ciudadano, que la ley se genere desde abajo. Fíjense que esto es una extraordinaria posibilidad de que una ley se genere desde abajo, desde los afectados, desde los ciudadanos, se genere con apoyo de los parlamentarios, pero se le pide al gobierno, y eso en muchas constituciones de América Latina se llama iniciativa popular de ley. Yo el año 95 propuse ese proyecto de ley, modificar la constitución para establecer la iniciativa popular de ley, porque en la actual constitución solo el presidente de la República y los parlamentarios pueden proponer proyectos de ley. Pero en muchas constituciones de América Latina, casi todas, Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia, todo, los ciudadanos también pueden proponer un proyecto de ley. No es vinculante, lo proponen, van y dejan el Parlamento.
y el Parlamento tiene que discutirlo. Lo podrá rechazar o aprobar, pero tiene la facultad de proponerlo. Hoy día no, tiene que ir con la firma de los parlamentarios, pero sí podemos construir el proyecto entre todos, y los diputados o los senadores podrán la firma e ingresar el proyecto de ley. Y ese es un camino que nos lleva al siguiente tema. Hemos aprobado ley en 17 horas, o en 2 días. ¿No? Cuando se quedaron afuera los candidatos de la democracia cristiana, me acuerdo, aprobó el proyecto en 2 días y todos pudieron ser candidatos. 2 días. Hay leyes como el bosque nativo que se ha demorado 16 años. 16 años y después se aprobó. Mal. Se aprobó un proyecto medio aguachento, pero se aprobó. 16 años. Bueno, este es un tema que depende del gobierno, la urgencia que le quiera dar, y depende de los ciudadanos que estén organizados. Porque si tenemos un proyecto que consensuamos, todas las organizaciones de antenas de la provincia de Ñuble, Arauco, Biobío, Concepción, con sus parlamentarios, bueno, le pedimos la reunión a la Jimena Rincón, que es la ministra de las Express, y le decimos: Jimena, aquí, a los parlamentarios de la ciudadanía, queremos que el presidente le ponga urgencia, que lo ponga en debate, y hacemos un debate positivo de verdad, es decir, vamos al fondo del tema. Sin embargo, mientras tanto, nos quedan los tribunales y nos quedan las acciones que ustedes han visto, la coordinadora, lo que está haciendo los lienzos y algunas actividades que podríamos hacer durante los fines de semana, los días sábados. 26 de abril, senadora, estamos convocando a la coordinadora una marcha familiar tenemos que reunirnos el lunes hacia la Plaza de Armas, desde Plaza Perú o el Foro de la Universidad, una marcha familiar donde vayan los hijos, los nietos, los abuelos, toda la gente que está en contra de la antena. Queda cordialmente invitado. Estupendo, y les quiero hacer una sugerencia, comprometerme a. Mira, en el caso de Bocamina, como Bocamina con el ministro de Energía, armamos una chimenea y la pusimos ahí, ¿cachai? Y echaba humo negro, igual que el humo que echa el coronel. Y la gente de Concepción pudo ver el humo negro que echa. ¿Ah? Los pescadores sacaron hasta las zapatillas, que no la pata viola. Construyamos una antena. Porque sabes que hay tantas movilizaciones en Concepción que tú sabes si son del empleo, del gobierno, de cualquier cosa, de los pesqueros. O sea, si va a haber una marcha familiar, no sé si a favor de no sé qué cosa, tiene que ser claramente una marcha contra las antenas y la vea y la foto tiene que. Entonces, aparte de los lienzos, nosotros los muchachos que están aquí de ingeniería, compramos los fierros y construimos la antena, ¿cachai? Hasta con luces, con un carro alegórico. Y salimos con nuestra antena para que nadie dude y la gente lo vea de lejos y diga: ahí está la marcha voluntaria, yo me sumo. ¿Cachai? Porque uno ve que van marchando y empieza a escuchar primero a ver qué están marchando. O a tratar de mirar los lienzos. Entonces, a ver si podemos construir y esa que nos sirva para todas las actividades que tengamos. De aquí en adelante, aquí y donde sea. Entonces, yo disponible para. Hemos ayudado a hartos los empresarios pequeños cuando ahí en el mall. Tenemos hartos amigos que nos pueden construir con materiales, con soldadores, con todo lo demás para poder construir esa antena que sea un poquito el símbolo, como lo hicimos con los pescadores de galgueras de Cordel, que construyeron una chimenea idéntica a la que tiene allá. Y por lo menos se requiere mucha prensa, se requiere que esto se difunda permanentemente. Así que lo encantado, el 25 es el 26 sábado. 26 de abril, ahí estaremos, no hay problema el día sábado. Entonces, yo no sé si se va a escucharlo un poco, pero fijar, lo que yo he propuesto es un itinerario de acciones que hay que hacer para construirla. Mi equipo tiene bastante experiencia en este tema, y comenzar a hacerla, y de la manera más amplia que podamos. Todo el mundo que quiera tomarse la lucha, bienvenido, porque este adversario que tenemos pisa fuerte, son muy grandotes, son adversarios poderosos, y cuando se juntan son más poderosos todavía. Se juntan TEL, se junta Claro, se juntan todos, tiene, entonces, se jala, no sé, Jaime, si en materia de vivienda y urbanismo, nuestro don Jaime Arévalo es el secretario de Vivienda, es arquitecto, urbanista, además experto en patrimonio cultural. A ver si nos puede aportar un poco en este debate desde el punto de vista más técnico y del Ministerio de la Vivienda.